o salud. Nadie es echado por inútil, No, por jamás. ejemplo. Nunca. ¿No? Nunca. Jamás. Eso nunca, jamás. Mira, estábamos hablando de despidos. Mirá quién acaba de llegar a nuestro estudio, ya lo vamos a saludar, que es Matías Guidini. ¿Cómo anda, Matías? Lo voy a saludar. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Tanto tiempo. Buenas tardes. ¿Cómo anda, Matías? ¿Qué decís? No se acuerda de mi Matías. Sí, obvio, Débora. Sí, ¿se acuerda esta de era mí? la que te rompía el celular pidiendo esta información a cada rato, ¿no? La Ok. cantidad de notas que me salvó fue... Le debo como 5 años de sueldo, más o menos. Bueno, pero de alguna manera Matías ahora va a empezar a cobrarte de a Uy, poco. no, Y no, sí, no. sí, bueno. ¿Cómo andas, Matías? ¿Bien? Bien, ¿y ustedes? Bien, muy bien. Bueno, Matías es especialista en mercado laboral, es CEO de Guidini y Rodil, es autor del libro Mi Trabajo Ahora, es profesor de la UBA y de la UCA, bueno, alguien que conoce mucho el mercado del trabajo. Y para empezar, Matías, bueno, agradecerte la visita y preguntarte primero, esto de que se hable tanto de reforma laboral, ¿para vos es una especie de qué? ¿Es un acto reivindicatorio de uno de los que viene pidiendo que el mercado laboral argentino sea un mercado más ágil, más ayornado? ¿O cómo lo encarás? A ver. ¿Te acordás de la prédica? Me acuerdo. Por eso te lo digo, porque yo me acordé en todo este tiempo y por eso decidimos invitarte, porque la idea, y esto no es por... A ver, la explicación un poco lo decíamos antes y ya te vamos a escuchar, pero decíamos, un mercado laboral, contábamos con Débora, que cada vez tiene menos empleados registrados y con menos empleos de calidad, más precarizados, significa que hay algo que no está funcionando y costó años reconocerlo, al menos desde la política, ¿no? Sí, tal cual. Recordemos que la ley actual del contrato de trabajo tiene casi 50 años, Claro. un poquito más, es de septiembre del 74. Y bueno, y en los últimos 10 años, yo voy siempre midiendo los últimos 10 años de manera móvil. El último dato es de octubre de 2025 a octubre de 2015. El mercado total registrado crece 7%, lo cual es nada, pues si tenés en cuenta la población, y el privado cae 1%. Claro. Con lo cual, moraleja, evidentemente el mercado laboral argentino está estancado y hay que hacer una modernización del contrato de trabajo. A mí no me gusta hablar mucho a veces de reforma, porque creo que es una palabra que condiciona a veces negativamente, perder derechos y todo eso. Bueno, el gobierno justamente habla de modernización. Sí, creo que en eso es atinado. Y a tu pregunta inicial, bueno, está bueno que esté sobre la mesa, ¿no? Vamos a ver qué sale de todo esto. Claro. Hay que recordar que esta idea de actualizar la ley de contrato de trabajo, nadie lo hizo en los últimos 30 años y hubo gobiernos de todos los signos políticos. Creo que lo último, vos te vas a acordar, sos de mi época, fue Menem. Lo ¿no? último, sí. Y pasaron casi 30 y pico Sí, de años. sí. Así que es un tema que va más allá de la ideología, es un tema que tiene que estar sobre la mesa y celebro que esté puesto ahora en los principales. Y hay que sumar a ese archivo que vos decís, Matías, y Débora hoy por hoy tiene mucho que ver con eso, fue la frustrada, digo que tiene que ver por lo que fue la frustrada reforma laboral en el Congreso en tiempo de De la Rúa, por ejemplo, ¿no? Claro, una reforma que yo, por suerte... Vos no habías apenas nacido, escuché. No, bueno, tampoco tanto, eras pero- muy chiquita, pero esa frustrada reforma Claro. con la Banel Banel, comediante... sí, total. Tuvo poco tiempo. Exactamente, ¿no? Fue una página también política dramática para la Argentina, porque eso empieza a desencadenar la crisis del gobierno de la Alianza, que termina con la salida anticipada de la Rúa, ¿no? Sí, bueno, un mercado laboral estructuralmente debilitado, estancado. Hoy los datos oficiales son así contradictorios, porque hay que recordar que la desocupación oficial es del 6,6%, que es un número históricamente bajo. Sí, es bajo. Y también hay que decirlo que Milei podría ufanarse de que bajó el desempleo, porque lo tomó en 7,7%. Ujú. Datos históricos. Sí. Alfonsín lo tomó en 4, lo dejó en 8, Menem lo tomó en 8, lo dejó en 16, tuvo picos de 20, pero después fue bajando. Ahora, otro dato que sigo yo es el mercado registrado desde que comenzó el gobierno de Milei, que es diciembre 23, al último dato que es octubre 2025. Y ahí el dato es que se han perdido registrados más de 500.000 de puestos de trabajo, Wow. 561.000. ¿Eso en qué periodo? Diciembre 23, octubre 25, Wow, eso es casi muchísimo. 24 meses. Eso es muchísimo, ¿eh? Entonces, vos por un lado decís, tenés una desocupación baja, es cierto, pero por otro lado también es cierto que uno escucha que mucha gente pierde trabajo. Entonces dice, bueno, ¿cómo resolves eso? Bueno, una de las herramientas necesarias, aunque no suficiente, es cambiar la ley de contrato de trabajo. Cuando vos hablabas en estos 10 años o antes de que surgiera este proyecto de ley, cuando hablas con los pyme, con los empresarios pyme, ¿por qué no contrataban gente? Bueno, es por uno de los motivos que yo creo que son centrales que tiene que abordar la ley, que
ahora apareció un poco ahí en medio de rebote, que es en los costos de contratación. O sea, hoy, como bien dice Débora, el mayor empleo de la Argentina lo dan las pymes. 70, 80% son las pymes. Sí. Obviamente que la economía tiene que crecer, pero también es cierto que hoy contratar tenés entre cargas y contribuciones 20 y pico de puntos, depende cómo lo mides. Y hoy lo que te pide un empleador es que sea más barato. Cuando no es barato, vas al paso que también es un lastre, que es la informalidad. Entonces te contrato en negro, te pago menos, una parte sí, una parte no. Claro, y eso después deriva en juicio y terminan, es una bola de nieve. Entonces, ¿no? Cuando me dicen, hay que bajar la litigiosidad laboral, sí, yo digo, podemos revisar las indemnizaciones, la forma de cálculo. Otro camino es que sea más barato contratar. Si es más barato, yo voy a estar menos tentado a ir por la izquierda. Claro, bueno, pero en la ley bases se perdonaban aquellos que tenían empleados en negro o no formales, se le condonaba todas las deudas que deberían pagar. Y aún así no se generó trabajo en blanco. Justamente por esto que vos decís, por las cargas. Si vos me decís a mí, ¿qué es lo más importante que tiene que tener la ley? Que ahora recién entró cuando Economía puso un artículo de decir bajemos 3%. Tiene que ser más barato contratar. Bien. Y esa reducción, que yo obviamente no sé de dónde van a salir los fondos porque no es mi trabajo, pero digamos Economía debería haber, sí te puedo decir que vos podrías segmentarla en diferentes grupos. Es decir, podés privilegiar industrias, tipos de empresas, tamaños. Es decir, que lo podés medir por dotación o por facturación. Entonces, que no salga lo mismo a alguien que tiene 50 empleados, que el que tiene 100, que tenga totalmente. Y ahí, dejándote una idea más de fondo, más conceptual, que tal vez algún abogado que me escuche se agarre la cabeza. Yo creo que uno de los caminos posibles para tener una ley de contrato de trabajo que tenga futuro es que no puede ser igual para todos. El mercado laboral argentino es muy heterogéneo, es muy diverso. Público, privado, formal, informal, profesional, no profesional. Y hay mucha diversidad. Entonces, cuando vos tenés una ley que el cálculo de la indemnización es igual para un comerciante que tiene 5 personas que para una multinacional, a alguno le va a calzar mejor que otro. Y lo último... Es muy interesante ese concepto, ¿eh? ¿Viste? Sí, total. No lo he escuchado nunca. Bueno, ya valió la visita. Enriquece el debate, sí, totalmente. No, pero te digo una punta, porque en la ley bases... Una de las cosas que se aprobó fue la extensión del periodo de prueba. Total. Que era de 3 a 6 meses. Claro. Pero no es a solo 6 meses. Es de 6 meses para más de 100 trabajadores. Es de 8 meses de 5,99 claro. Y es de 12 meses para empresas de menos de 5 personas. Entonces ahí hay una esperanza, una idea de decir, bueno, si diferenciamos, capaz llegamos a algún lugar. Claro, sí. A ver, sentarse a discutir una ley con todos los detalles que involucra y hacer una reforma de fondo, ¿no? Me parece que otro parche más en esta cuestión. Matías, ¿cuánto entra en juego en esta discusión del monotributo? Porque el monotributo es una enorme tentación, ¿no? Decir, bueno, contrato monotributistas, dice el empleador, me quedo como monotributista, dice el empleado, un poco como estacionándose en ese lugar de comodidad, si se quiere, que no es de vagancia, al contrario, es... En medio de tanta incertidumbre, bueno, prefiero seguir trabajando como monotributista o el empleador, como decía antes, prefiere contratar a alguien que sea monotributista y no registrarlo como corresponde. ¿Hay que hacer algo también ahí con el monotributo? Bueno, hay que revisarlo. Yo creo que el monotributista está registrado, es un trabajador en blanco. Claro. Pero termina siendo el gris, ¿no? En la función ya habitual para una empresa. En el cálculo del Ministerio de Capital Humano es un trabajador registrado y de hecho es el que más pierde. En estos 562.000 que yo te dije, hay 270.000 que son monotributistas. Sí. Atención, que se van todos en noviembre del 24, yo creo que era un tema de recategorización, pero son los que más pierden. Me parece que las formas de contratación o de vinculación, estos esquemas que tienen que ver con los costos, las contribuciones, habría que revisarlo. De vuelta, yo te digo, me parece que no es de fondo, o sea, el tema es cómo paso la informalidad a la formalidad. Claro. Que es un fenómeno no es solo de Argentina, o sea, toda Latinoamérica tiene un mercado muy informal. Pasa en Perú, pasa en Colombia, pasa en México, en Brasil. O sea, no es solamente un fenómeno de decir, che, Argentina es informal. Tiene que ver con los sectores productivos, con la educación, con la sociedad, es bastante más complejo. Sí, y también hay una realidad, y es que también las generaciones más jóvenes tampoco quieren a veces el trabajo registrado, así el trabajo en blanco, 8 horas, lunes a viernes, ¿no? Bueno, pero ahí estás mezclando. Yo creo que lo que no quieren es una relación, digamos, un trabajo rígido
Sí. de por vida. Ajá. Ahora, ¿cómo miras en blanco? No, yo creo que sí lo quieren en blanco. Ah, ok. Aguinaldo, vacaciones pagas, Claro. En licencia blanco, por pero salud. con flexibilidad. Exacto. Ok. Y Pero ahí no se genera una tensión. bueno, sí, lo que pasa es que ahí también hay un condimento que ahora desapareció, pero que va en línea con lo que vos pensás, Sí. que era el tema del dólar. Claro. Vos decís, trabajo por mi cuenta, cobro en dólares, es el doble. Ahora, como el dólar es igual, eso, viste, desapareció. Sí, desapareció, también. sí, es cierto. Pero yo digo, los jóvenes quieren, yo creo que nadie no va a querer un trabajo registrado, que le paguen vacaciones, que le paguen Total. aguinaldo. Lo que pasa es que si eso implica rigidez, la oficina a los 5 días y una carrera de por vida que me tenés que prometer ahora, y eso no es. Claro. Flexibilidad es distinto a formalidad. Claro, no, eso está claro. Ahora, el gobierno promete que con esta ley se termina la industria del juicio. ¿Coincidís? Bueno, es un poco optimista. Ah, Pecaron de optimista. Yo ¿no? creo que nada de esto se resuelve rápido. Claro. Entonces, habrá que preguntarle en qué tiempo. bien, buena pregunta. Me gusta. Yo creo que es muy complejo la situación y hay que hacer pequeños pasos y avances. Entonces yo creo que reducir los costos de contratación, bueno, en un periodo va a llevar a la gente a decir, bueno, contratémoslo en blanco, porque Claro. en realidad no es tan caro, la economía crece, ¿para qué comprar una contingencia? Entonces eso, me parece que ahí sí es un proceso. Y algo que también escuchaba al principio, digamos, la ley tiene que estar diseñada para la mayoría de los trabajadores y los empleadores. Si la mayoría de los empleadores no quiere echar a la gente, la mayoría de los trabajadores No quiere. quieren hacer un juicio. No quiere. Entonces, Ninguno de los dos es cierto eso. Sí. ¿no? O sea, vos tenés una inversión, capacitas a alguien, Total. es un lío. Entonces, hay que dar las condiciones para que digamos, la tentación sea Sí. estar dentro de la ley y no estar afuera. Claro. Tema indemnizaciones. Esto de tenerlas en la Argentina no es algo que exista en todo el mundo, ¿no? No es digamos. Bueno, en siempre- Estados Unidos decís que no cuesta nada. No, pienso sí en los seguros de desempleo. Esa era mi pregunta, Sí, ¿no? bueno. Porque a veces yo la otra vez charlando con amigos decías, hoy una indemnización X, supongamos de, no sé, 50 millones de pesos. Un mes por cada año de trabajo. Claro, que más o menos puede llegar a ser ese dinero. Ponele. Vos decís, bueno, es un número, es un montón de dinero, pero a la vez sin trabajo no sé si es tanta plata. Digo, no es para un trabajador, ¿es conveniente llevarse toda esa plata o tener asegurado un buen seguro de desempleo durante un X tiempo hasta que pueda reinsertarse en el mundo del trabajo? No, el seguro me parece bueno, el tema es cómo lo calculás, ¿no? O sea, acordémonos que el fondo es ese laboral que fue propuesto en la ley Sí, base, porque el de ahora, el argentino, no es una migaja. no ¿no? anduvo ni para adelante No. ni para atrás. Ninguna empresa. Porque yo creo que también no sé- eso es una manera de aliviar a las propias empresas. Digo, la empresa, en todo caso, que aporte a un Pero fondo. la pregunta es quién paga el seguro. Bueno, ¿quién paga el seguro? Y si ese seguro es un extra costo sobre mis contribuciones. Ahora pareciera que no. No, ahora te financia el ANSES. Ese es el Bueno, problema. por eso, el tema es quién lo paga. Claro. Lo pagan los jubilados. Olvídate del ANSES por un segundo. Sí. Si el trabajador o el empleador no le cuesta nada, bueno, vamos adelante con el seguro. Alguien lo va a tener que pagar. Alguien lo va a tener que pagar. Pero el problema era que en el fondo, que el otro era un extra costo que había que poner para Sí. cuando te eche. Digo, y si no te echo y yo No, no echo, claro. Pero digamos, tener un seguro me parece que es una buena idea. Hay que ver cómo se financia. Claro. En Argentina, insisto siempre en la idea que tenemos una mirada muy comarcal, ¿no? Tenemos una mirada pueblerina. No miramos afuera al mundo, ¿no? Nos cuesta compararnos. A veces hacemos comparaciones con poca información. Y por eso siempre me gusta preguntar a especialistas, como en tu caso con el tema del trabajo, ¿qué país ves que puede ser, no digo el modelo, pero sobre el cual podríamos echar una mirada y decir, che, está bueno esto que está pasando en materia laboral allí, podemos aprender a, no sé, los países vecinos, no sé qué... Lo que pasa que es difícil tomar tampoco soy un especialista de otros países, pero digamos, en todos lados tenés juicios, en Europa tenés, o sea, España, Francia son países donde las huelgas son muy frecuentes. Son fuertes aparte, sí. Yo creo que tiene que ver con la educación, tiene que ver también con la sociedad, la concepción del trabajo y la economía, ¿no? Entonces, cuando vos tenés una economía mucho más estable, como puede ser Chile o puede ser Uruguay, esto que decías vos, me quedo sin trabajo, no es algo en principio tan grave, Claro, porque tengo sí, sí, oportunidades. El problema es que acá
siempre tuvimos dos aspectos, el crecimiento económico y la ley de contrato laboral. Entonces, cuando la economía crecía, nos olvidábamos un poquito porque el empleo aparecía hasta un lugar que le ponía un límite. Ahora que no crece la economía, el problema es todo de la ley de contrato de trabajo. Ni una cosa ni la otra. Tenés que hacer las dos cosas. Tenés que tener un nuevo marco laboral y tenés que hacer que la economía crezca homogéneamente y sostenidamente. Claro. Ambas cosas nunca pasaron. Sí. El tema movilidad interna. Somos un país muy grande, da la sensación que laboralmente nos movemos poco en la Argentina, ¿no? Es así. Eso ¿cómo lo ves? A ver. Bueno, es así. Porque de las películas, perdóname, Sí. en las películas, en la ficción, ¿no? Se suele ver a gente, por ejemplo, en Estados Unidos muy habitual el viajar de una ciudad a otra. Sí. Son ciudades de una escala mucho más importante, ¿no? Se parecen un poquito más entre ellas, más allá de Nueva York. Pero la gente se mueve. Pero la gente se mueve, ¿no? Salió un trabajo acá, Sí. me voy allá. Y en Argentina es poco, se escucha poco Bueno, eso. mis abuelos se fueron a vivir a Zapala cuando hace 60 años, no sé. Y era una digo, rareza. No, Porque pero yo creo que antes era más común. ¿Era más común? A ver, irse ¿cómo al es eso? interior. No, es totalmente Se fue es un tema de la perdiendo. sociedad, cuán dispuesta está, cómo Total. genera vínculos. La sociedad norteamericana es mucho más desarraigada. De hecho, los chicos Es cierto. se van a estudiar a una universidad y dejan a la familia. Hay un tema de fondo, no soy sociólogo, pero me alcanza para entenderlo. También hay un asterisco, digo, no estamos acá ahora en el abasto, pero la gente que no ha nacido en Buenos Aires está un poco más dispuesta a moverse porque ya en su, digamos, ADN sabe que determinadas oportunidades no están, tal vez, no quiero ni en Salta, ni en Tucumán, ni en No, sí, Misiones. yo soy de Cipolletti y Bueno, te mentalizás. Claro, o en Dios mismo- de tanto aparte, pero atiende en Buenos Aires. de Exactamente. alguna Claro. manera. Entonces, Sí, sí. ojo ahí, porque ese grupo de gente está dispuesta a moverse, ya lo tiene. O sea que la mayoría de la gente vive en Buenos Aires. Entonces, definitivamente creo que un aspecto que le falta acá es moverse. Moverse, ¿no? Como Sí. dice Débora, hoy vas a Vaca Muerta y hay empleo. Sí, Totalmente. Ahora, totalmente. todo el mundo no quiere ir a Vaca Muerta. ¿Por qué? No, Porque Débora, tal ¿no? vez- ¿No querés Y ir? Añelo, no sé si. Bueno. Ahí está cerca, Pero si Cipolletti. se mudan muchos, va mejorando. O sea, no va es tan lindo mejorando para mucho vivir, la mucho zona. viento, mucho Sí, más. es cierto. Claro, Sí, no te sí, quiero sí. mentir, no te quiero ilusionar y que después Pero, traigas con las valijas. no, y Débora pero te porque quiero hay matar. manzana más rica, más barata ya. No, mirá que las importan casi todas. Es verdad, eso sí, Eso sí. es en Chipolete. Sí, claro. Bueno, claro. queda cerca. Matías, ¿qué está pasando con...? Ahora te pregunto más por el perfil del laburante, ¿no? En la Argentina y el mercado que está pidiendo de idoneidad, de capacidades de los nuevos trabajadores. ¿Qué se está requiriendo? ¿Qué estás viendo? En términos de perfiles, Sí. Siguen siendo relevantes aquellos que tienen que ver con las cuestiones más duras como la ciencia, la tecnología, Sí. la ingeniería, la matemática, no exclusivamente, ¿no? Porque siempre se habla de eso, pero por otro lado, si querés, en la otra mano está roles como la enfermería, que alguna vez lo hablamos. Lo hablamos, ¿Te sí, acordás? me acuerdo. Que es una... Que dicen que va a ser una de las pocas profesiones que zafará de la IA dentro de algunos años. No sé, yo no soy el especialista. Sí, los de cuidado de personas. Cuidado de personas. Sobreviven. Sí. Que es más, las paradojas, porque esto lo hablamos hace unos años y la paradoja hizo que la IA hoy haga peligrar más el trabajo del médico que del enfermero. Total. Estoy siendo brutal en Sí, esto. sí, pero Sí, un poco así. Sí, igual en el sistema de salud se habla muchas veces de un sistema. O sea, donde está el enfermero, donde está el médico, donde está el camillero, donde está la mucama, donde está... Porque todos, cuando vos estás en un paciente en un hospital, Sí. todos son realmente relevantes en ese pequeño rol que ocupan. Pero es cierto que el médico hoy está cambiando su rol. Hacemos un paréntesis, una de las oportunidades que te está dando en el mercado laboral es la digitalización del mundo de la salud, que se llama Health Tech, y hay un montón de productos o servicios que tienen que ver con la salud, que generan empleo, muchos vinculados con la tecnología, y ahí es donde cambian las cosas. Claro. Pero sí, enfermeros faltan en Argentina y faltan en el mundo, y digamos, en Argentina faltan por lo menos 50.000. Y bueno, tanto como enfermeros como tecnología son dos aspectos que hoy se demandan. Voy a hacer una pregunta de futurología. Uy, a ver, me da A ver, miedo. porque, lo leía al compañero Elon Musk hoy diciendo que para el 2027 ya van a estar comercializando el robot de ellos, uno de los que, qué sí, miedo. los que hacen tareas en las casas. Una robotina. Sí, ¿qué te imaginas que va a pasar en el mundo del trabajo con los robots de asistencia?
¿Tendrán legislación? ¿Tendrán derecho, obligaciones? Tiene que pagar impuestos. ¿Va a tener que haber una oficina aparte para los robots? Acá ¿Cómo no sería? tenemos ni legislación para las personas. No, totalmente. Estamos medio atrasados. Estamos ahí. Ay, ¿dónde? Estamos en el Pleistoceno en Y todavía Argentina. nos falta que la ley de teletrabajo que tampoco tenemos. No, No tenemos, derogaron algunos artículos. Madre sí, mía, totalmente. madre. Y entonces, En la práctica. No, yo creo que la frase que siempre digo dos cosas, que las repito porque son las únicas que estoy seguro. ok, está bien. Bien. Hay que ¿Qué es? pararse sobre lo que uno sabe. Claro, creo que la revolución con la inteligencia artificial es algo que todavía está sucediendo, es una moneda en el aire y dar definiciones es bastante arriesgado. De hecho, te hago un comentario. La Sí. gente que estudia inteligencia artificial, yo digo a veces, espera un poquito porque los programas cambian tantas veces porque los contenidos cambian y lo cambian. Con lo cual digo, es algo que está pasando, ¿no? Está pasando, sí. Y segundo es que yo creo que definitivamente no va a reemplazar a la persona, va a reemplazar a la persona que no use inteligencia artificial. Es decir, si Diego, Ahí está. como Estoy a lo periodista, otro. Ahí hoy está. no incorpora Ahí está. inteligencia artificial al trabajo, vas a ser reemplazado no por un robot, sino por Débora, que Que Ahí usa... sabe está. usar la inteligencia. Ah, Igual Débora. estoy segura que él sabe más que yo. Entonces, Débora tiene problemitas con el Yo mundo soy moderno. analógica. entonces podemos dar vuelta al ejemplo. Nació vintage Pero Débora. entonces sí. vos tenés que incorporarla a tu rol, Sí. porque la complementariedad es lo que va a potenciar. Pero Claro, no es claro, que uno claro. va a desaparecer. Ahora, si vos no tomás Bueno. nada, te vas a quedar afuera. No, a ver, debe ser esto parecido, a ver qué te parece, a aquella experiencia cuando yo era joven, nosotros somos más o menos la misma edad, Sí. saber escribir a máquina o no, por ejemplo. Y era un saber, o sea, para el mundo administrativo era decisivo. Claro. Mecanógrafo. ¿no? El mecanógrafo, sí, Te lo las llevan 40 correcto. palabras por minuto. O sea que yo tuve que Academia Pitman. Yo por suerte tuve al profesor Navarro en el colegio, en nuestra ciudad de Luján, que no sé si vive, pero bueno, un saludo a la familia. Lo hemos puteado mucho, pero aprendiste. pero nos incorporó un poco de manera polémica el saber, pero lo incorporó en definitiva. Y era un saber que definía quién entraba y quién no en el mundo administrativo, que era básicamente nada, meter los dedos, saber escribir a máquina, no viendo el teclado, sino viendo el texto que estabas replicando, ¿no? Ay, Claro. qué difícil. por ¿Eso favor. no lo sabes hacer, Débora? No, con la compu. Estás despedida. Pero. no. Sí, igual ahí Con la también lo compu, que... más o menos, A ver, pero- perdóname, Matías. ¿Quién sabe escribir acá en el teclado viendo el texto, no viendo el teclado mismo? ¿Todos? ¿Sí? Ponen cara No, de- bueno, no todos, cara no de está miedo, tan bueno. claro. Pero en Sí, la no. compu me parece más fácil. En la máquina escribir, No, me la cosa- parece. Porque la máquina No. requería fuerza. Claro, Requería todo es más ejercicio de difícil. dedos, sí, pero esto era escribir, por Mirá, ejemplo, ya- sí. las tipeadoras, no sé cómo se llamaban. Después vino la máquina de escribir eléctrica. Sí, claro, un claro. suceso. Venía la máquina con el liquid paper, venía incorporado también. Ah, venía a incorporar. Ese detalle me lo Claro, perdí. porque vos escribías, claro, sí, porque vos escribías y te habías equivocado en una letra, podías retroceder y disparabas la opción de borrado, que era un líquido blanco. Era Mirá líquido- vos, que tenías sí. la última modelo. Y después venían ya las más sofisticadas que te escribía la línea completa y si estaba ok vos le dabas enter. No llegué a esa. No llegaste a esa. Y esa era una electromecánica, sería Mirá. así, no sé, una máquina. Bueno, chicos, no sé, me hacen sentir un No, viejo no, choto. no, al ¿Qué querés contrario, que le está diga? re ¿No? Máquina de moderno. escribir, Es un sí, viaje. pero esa no. Un viaje en el tiempo. Bueno, así que vos decís que hay que formarse, hay que incorporar saberes. Hay que incorporar inteligencia artificial, no volverse loco, porque los conocimientos van cambiando. De Ujú. hecho, lo que también se dice es que los cambios siempre existieron. Creo que la gran diferencia que estamos viendo ahora es el ritmo del cambio. Ujú. El ritmo es Claro. mucho más rápido de lo que era antes, ¿no? Porque esto que hablás vos, de pasar de la máquina de escribir a la computadora, habrá llevado un par de años. Claro. Hoy esto pasa tan Muy rápido, más muy vertiginosamente. rápido. Entonces, Sí, eso sí. es lo que dice, bueno, tenés que ayornarte. Pero de nuevo, yo creo que el mundo del futuro es una complementariedad donde pusimos el ejemplo de los enfermeros, podría ser el ejemplo del periodismo. La persona va a ser necesaria, pero la inteligencia artificial la va a potenciar. Entonces, es las dos cosas. Bueno, Matías, gracias por la visita. Bueno, Y- gracias a ustedes, los veo igual que siempre, muy bien. Sí, Vamos. estoy, Eso es positivo. me mantengo. Me rodeo de gente joven, ¿no? Ahí va. para mantener la juventud. Así que, mira, acá todo el equipo más joven que yo, soy el único viejo choto, así que es un acto. Pero yo con de que nací piedad hacia mí. vintage, Sí, acompaño. tratamos Vos de también. equilibrar un poco. Bueno, Matías, ¿dónde te podemos seguir en las redes? @JM Guidini. Ahí está, perfecto. J de ¿eh? Juan, por eso. Y responde. Guidini con H, G-H-I. Ahí ¿Viste? Me está. recuerdo. Muy bien. Escúchame, Como Dante Alighieri.
Débora, muy bien. Siempre me dijeron eso, como en el colegio. Sí, sí. Como Te Dante quedó. Alighieri. Débora te sigue pidiendo datos, te sigue... No, porque yo no cubro, yo lo consultaba mucho a él cuando escribía de management, recursos humanos. Ok. ¿Aprendió algo, Débora? Ay, No, un montón. muy bien. Ahora cubro la reforma laboral. Un escalón, un ascenso. Gracias, Matías. Gracias a ustedes. Gracias, hasta cualquier momento. Bueno, vamos a retomar la cuestión parlamentaria, Débora, ¿te parece? Sí, retomemos. Y vos decías que se sumaba un capítulo que no estaba en la discusión parlamentaria, que es el tema incendios, ¿verdad? Exactamente, no está incluido en el tema.